Bien, estamos aquí para resolver el siguiente problema. Se tiene una batería la cual tiene 50 voltios y pues también va acompañada de una resistencia interna. Luego se nos indica que se va a colocar una resistencia de carga de 21.3 ohmios. Además, en este circuito se hace la debida lectura cuando ya se conecta la carga a la batería y nos indica que tiene 2.23 amperios. Esto pues nos permite ya de inmediato calcular lo que es el voltaje que va a atravesar o que disipa la resistencia R1, y para lo cual deberíamos de multiplicar la corriente por la resistencia, y tenemos ahí la operación en mención y todo pues nos da 47.5 voltios, producto de multiplicar 21.3 por 2.23. Luego, con base a esto, ya se nos hace posible calcular el voltaje de la resistencia interna. Si sabemos que hay 47.5 voltios en la carga y la fuente tiene 50 voltios, esto quiere decir que hay una diferencia, y esa diferencia recae sobre la resistencia interna. Entonces aplicamos aquí a los 50 voltios le quitamos los 47.5 voltios, y esto pues nos da una diferencia de 2.5 voltios, que es el voltaje que queda en la resistencia interna. Bien, entonces sabemos también por otro lado que al multiplicar la corriente por la resistencia interna tiene que darnos esos 2.5 voltios que recién acabamos de calcular. De ahí nosotros podemos aprovechar para despejar la variable R sub I, que es la resistencia interna, y tomamos los 2.5 voltios, que es el voltaje que hay en la resistencia interna, y le vamos a dividir este valor por 2.23 para calcular el resultado que nos da en esta operación aritmética, y es de 1.12 ohmios. Esa es la resistencia y el valor de la resistencia interna. Luego, para calcular la potencia en la resistencia interna, sabemos que debemos de multiplicar la corriente al cuadrado que pasa por la resistencia interna. Hacemos la sustitución respectiva de valores. O sea, tendríamos 2.23, que es la corriente que pasa por esa resistencia, al cuadrado, por 1.12 ohmios, y esto nos da 5.57 watts. Esto sería el cálculo de la potencia que se disipa en la resistencia interna. Y pues también vamos a calcular lo que es la potencia que suministra la fuente, y esta podemos calcularla multiplicando la corriente que pasa por la fuente o suministra la fuente y el voltaje que hay en la fuente, sustituyendo los valores que ahí se presentan, siendo el resultado de 111.5 watts. Y luego veremos aquí que estamos enfatizando el resultado de la resistencia interna como una respuesta a la pregunta número 1. Y para la pregunta número 2, aquí vemos el resultado del voltaje sobre la carga indicada. Para la pregunta número 3, aquí está su respuesta. Y para la pregunta número 4 final sería la potencia suministrada por la fuente igual a 111.5 watts.